Bueno, hoy Begoña toca mítines por el occidente, ¿no? Sí. Porque después de esta intervención aquí hay mercado en Navia. Sí, hay mercado en Navia, vamos a visitar los empresarios de la madera, aquí también en Navia, y vamos a hacer un meeting ahí, esperemos que multitudinario, en Vegadeo. Nos acompaña hoy Barreiro, portavoz del Senado y además presidente del Partido Popular de Lugo, con mucha relación con el occidente de Asturias, y bueno, vamos a intentar luchar por esta campaña. ¿Cómo se estructura una intervención de este tipo? Por afuera, en los mercados y tal. ¿Reparten ustedes los temas a tratar? ¿Hablan entre ustedes y dicen, pues yo voy más bien a ocuparme de esto o yo de lo otro? ¿O va todo el mundo a todo, a lo que caiga? No, está muy estructurado. Obviamente, yo, por ejemplo, en mi ocasión ahora, como alcalde, pues tengo más contacto con los vecinos. Les vamos presentando a las distintas personalidades que van viniendo, hoy es el caso de Barreiro, pero también nos acompañaron en distintos mercados. Hoy está Soraya Sáez de Santa María en Oviedo, sí. Nos acompañó también Cospedal, nos acompañó el ministro Cañete. Entonces vamos un poco con los temas a tratar de cada uno de los que viene, ¿no? Por ejemplo, Barreiro está especializado en el tema de costas, es muy conocedor del tema de costas, que saben que aquí en el occidente de Asturias tenemos un problema con el deslinde. Entonces, bueno, pues se intenta hablar con los vecinos de los temas que a ellos más les competen y desde luego cada uno con el enfoque que trae. Pues costas y Vegadeo, ¿verdad? Desde luego, en Vegadeo hemos sido uno de los más afectados. Hay muchos problemas en el occidente, tenemos la autovía del Cantábrico que ya tenemos que empezar a solucionar porque ya está bien, y el problema de costas pues es otro de los grandes problemas estrella que hemos tenido en Vegadeo. De hecho, el ministro Cañete hemos tenido oportunidad de hablar con él para hablar de esta nueva ley que se quiere sacar y hacer un nuevo deslinde. Vegadeo, junto con Villaviciosa y alguna de estas poblaciones asturianas, sería desde luego los primeros en facilitar un deslinde, porque realmente Vegadeo ha sido un pueblo que ha quedado muy marcado por este mal deslinde. Claro. Bueno, usted conocía, cuando digo conocía, digo no de pasar por carretera, sino de haber parado algunas veces y tal, y ¿conocía el occidente antes de llegar como candidata a la alcaldía de Vegadeo? Sí, conocía mucho y conozco mucho Asturias, como conozco mucho también Alemania y otras poblaciones de España, porque yo era maestro de coro, director de coro. Y los coros aficionados, bueno, pues en Asturias obviamente hacen intercambios con casi todos los pueblos. Entonces tenía ya mucha relación con el occidente, bueno, pues con los coros, cantando en diversas agrupaciones, cantando de solista también, hemos hecho muchas cosas. Yo he estado trabajando aquí con el coro de Navia varias veces como profesor de canto, y sí, desde luego tenía ya mucha relación con el occidente, lo mismo que con el oriente y las cuencas, bueno, pues donde está mi familia. Yo se lo menciono por ir aproximando un poco la situación, ¿no? Y para que me haga usted una comparación. Así ya después de ahora ya sí sabemos que conoce perfectamente el occidente, pero hágame una comparación entre lo que es las cuencas mineras y el occidente asturiano, los pueblecitos de allí y los pueblecitos de aquí. Bueno, pues realmente el occidente asturiano yo creo que está siendo el gran olvidado en todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora. Lo que sí se ve es que, bueno, últimamente sobre todo se está dando mucho bombo a los fondos mineros, porque realmente yo creo que son muy importantes y que ahora mismo se están gestionando porque, bueno, dieron lugar a una mala gestión, y yo lo veo desde las cuencas, porque el gobierno socialista se dedicó, bueno, pues a pintar castilletes, a hacer grandes aulas que ahora mismo no funcionan, y la generación mía, que son la generación de hijos de prejubilados, pues están en casa viviendo de esos prejubilados porque la reconversión industrial no llegó nunca, los fondos mineros no se utilizaron bien, y realmente ahora lo que hay es un montón de obras faraónicas, piscinas climatizadas en todos los sitios, campos de fútbol de hierba artificial, y resulta de que aquí estamos los grandes olvidados. No nos llega la carretera hasta los últimos pueblos, no tenemos la política agraria común solucionada, tenemos problemas bueno, pues en infraestructuras, pues no tenemos un campo de hierba artificial en todo el occidente del occidente, lo estamos demandando para Vegadeo. Tenemos un montón de cosas que necesitamos y que desde luego somos los grandes olvidados. Y yo quiero decir que aunque sean muy importantes los fondos mineros y se haya estado haciendo mucha política de demagogia y mucha política ahora mismo de cara a las elecciones, pues en la zona esta del occidente, lo mismo que en el oriente, tenemos agricultores y ganaderos.
Y ellos, desgraciadamente, no tienen ni prejubilaciones parecidas a los del sector de la minería. Ojalá tuvieran los agricultores que trabajan tanto o más como el sector de la minería, que tienen una edad y que siguen en el campo y que ven que no tienen posibilidad de tener prejubilaciones, de que tienen un salario bajo. Todo eso tenemos que lucharlo muchísimo. Tenemos que lucharlo y tenemos que lucharlo desde Asturias, pero sobre todo desde Madrid y de Bruselas. El otro día comentábamos con Cañete la necesidad de esa política agraria común, la necesidad de las ayudas a las zonas rurales, porque realmente nosotros ahora tenemos una mancomunidad que estuvo a la cabeza en España, la mancomunidad Oscoseo, y ahora mismo está en stand-by, porque ni siquiera se han dignado en mirar una política de turismo para ella. Tenemos el CEDER Oscoseo, de esos ejes líder, que está absolutamente parado, ya saben, por la falta de presupuesto. Tenemos un montón de necesidades en este occidente que se ven mermadas porque parece que no interesan, las salas no interesan, tienen pocos votos, se acuerdan de nosotros en épocas electorales los gobiernos que están, y realmente nosotros estamos denunciando esa necesidad que tenemos. Es importante los agricultores, los ganaderos, la zona rural. Ahora mismo mucha gente está teniendo que volver al campo porque no hay otro tipo de trabajo, y es una pena que los asturianos jóvenes se tengan que ir a otros países y que ahora mismo la única solución sea marcharse de sus pueblos porque están olvidados. Entonces yo creo que necesitamos mucha ayuda, y mucha ayuda no pasa por un presidente del gobierno de Asturias que haya sido vicepresidente del gobierno de España y tenga un apellido compuesto, pasa por mucha gente que nos tiene que ayudar. Nosotros pedimos el voto para el Partido Popular para que haya un gobierno de Asturias que tenga interlocución con Madrid. Madrid es la que nos puede solucionar el tema de las infraestructuras, es la que nos puede ayudar, porque un gobierno del Principado de Asturias aislado del resto de España y aislado de Europa no funciona. Necesitamos las ayudas a la agricultura y la ganadería y las zonas rurales que vienen desde Bruselas. Necesitamos ayuda desde Europa y, desde luego, necesitamos ya estar un poco comunicados, Asturias con Madrid y con Bruselas, porque hasta ahora lo único que hemos tenido, bueno, pues son 8 meses de un gobierno parado que ha producido aún más parados, y yo creo que ya es el momento del Partido Popular. Sí, hay una cuestión al hilo de lo que usted nos cuenta, que es que el occidente de Asturias, como usted sabe perfectamente, pues tiene la población más envejecida de Asturias, ¿no? La más envejecida, y bueno, pues además bajando la demografía de manera alarmante. Supongo que lo hablen entre los alcaldes de Oscoseo y entre los alcaldes en general, ¿no? Y dígame, Begoña, ¿ve alguna solución usted para este problema tan serio? Porque claro, los jóvenes ya empiezan por marcharse en el momento de sus estudios, ya van buscándose otras salidas y ya van retardando la vuelta al terruño, ¿no? Y por eso se envejece tanto la población, y por eso estamos en esta situación realmente lamentable, ¿no? Sí, desde luego Asturias es la comunidad autónoma, ha salido el dato antes de ayer, que tiene la población más envejecida. El occidente es todavía lo más envejecido de lo envejecido. Entonces estamos en un punto en que la gente se va porque no se dan ayudas como se deben dar. Estamos muy acostumbrados a la política de la cultura del maná, en las subvenciones, y en el momento de que se aparece la subvención por completo nos desaparece todo. Nosotros creemos en una política de ayuda a pequeños y medianos empresarios, que son el 98% de los que dan trabajo en Asturias, porque las grandes macroempresas pues son muy pocas, y realmente necesitamos apoyar al agricultor, al ganadero, al pequeño empresario, a todos aquellos que quieren pues montar su pequeña ganadería, su pequeño cultivo de agricultura. Esa es la política del empleo por los emprendedores y por los jóvenes, de una lucha para que los jóvenes no se vayan, para que puedan tener aquí su vida y que puedan tener aquí su trabajo. Yo creo que pasa un poco por eso, y aquí en el occidente necesitamos recuperar población, necesitamos que no se vayan los jóvenes, que puedan seguir, bueno, pues con una agricultura y una ganadería de calidad, que no pase por 2 vacas en una corte, que pase por una buena política de ayuda a los empresarios, a los autónomos, como está desarrollando y como Mercedes viene anunciando todos estos días. En Asturias somos una tierra de luchadores, y desde luego, aunque en su momento fuimos una época emigrantes, y muchos de nosotros hemos sido emigrantes, unos por estudios, otros por trabajo, otros por necesidad, realmente yo creo que ahora podemos hacerlo por nosotros mismos, y yo creo que pasa por eso, por unas ayudas que vengan desde Bruselas, y unas ayudas que sin duda vendrán a aportarnos mucho a los jóvenes que estamos luchando pues por un futuro. Sí, dígame qué le parece, bueno, esta situación de elecciones seguidas, continuadas, como ha pasado ahora en Asturias por esta desavenencia. ¿Usted entiende que la gente entienda a su vez que lo que se está tratando aquí en Asturias es de una especie de revancha continua entre la propia derecha?
Hombre, yo entiendo que la gente esté cansada porque realmente son mucho. Yo creo que son mucho 2 elecciones tan seguidas como ha pasado. Realmente se ha dedicado, yo creo que el señor presidente en funciones, a poner a los malos de la película y a echar la culpa de una falta de gobierno que hemos tenido estos 8 meses. Yo quiero decir que a todo esto que se viene comentando que hay por su propio peso de un pacto entre el Partido Popular y el PSOE. Un pacto entre el Partido Popular y el PSOE no existe en ninguna parte. De hecho, yo gobierno perfectamente con Foro Asturias en minoría y gobierno en Vegadeo de una forma pues perfecta. ¿Por qué? Porque ambas partes nos hemos puesto de acuerdo en que lo fundamental es luchar por el pueblo. Y yo no tengo ningún pacto con el Partido Socialista y creo que queda patente. Y es más, lo tengo con Foro Asturias, gobierne ahora Foro Asturias y a partir del día 25 quien gobierne. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que haya, nosotros tenemos, la concejala de Foro Asturias, Hortensia, y yo, tenemos muy claro que gobierne quien gobierne, y lo hemos hecho con Foro y lo haremos con el que venga, lo fundamental es luchar por los intereses del pueblo. Entonces, no hay ningún tipo de disputa, nos sentamos en una mesa, llegamos a acuerdos y eso favorece que podamos tener un gobierno. Con esto quiero decir que yo, como dirigente de un ayuntamiento, y yo, como fuerza más votada, he sido la que ha tenido que poner la carne en el asador. Porque yo creo que el que gobierna es el que tiene que hacer todos los esfuerzos para con la oposición. ¿Por qué? Porque yo he tenido 5 concejales de 11 y yo no puedo gobernar en mayoría absoluta porque no la tengo. Entonces, he tenido que poner los medios a mi alcance y tengo que poner todos los días el consenso y el acuerdo con el equipo de Foro Asturias para poder gobernar, porque creo que debe de ser así. Porque creo que el que gobierna tiene que buscar apoyos. No se puede pretender que una oposición te ayude a gobernar, porque la oposición es contra el gobierno, no es gobierno en sí mismo. Entonces se han dedicado a decir que el Partido Popular no ha querido aprobar los presupuestos. Vamos a ver, el Partido Popular al día siguiente de perder las elecciones con una gran pérdida, hemos asumido que había que hacer una renovación total, que se ha hecho ahora en el Partido Popular. Asumimos esa derrota, nos pusimos a disposición del señor ahora presidente en funciones. El primer día se le pidió un pacto de acuerdo de alcaldes, es decir, aquellos ayuntamientos en los que gobernara o bien Foro Asturias con el Partido Popular o bien viceversa, se llegara a una estabilidad. No fue posible, no lo quiso y llegamos a acuerdos como pudimos. De acuerdo, todos saben que yo en Vegadeo tuve que dar 2 vueltas para poder con mi voto de calidad salir alcalde, quiero decir. Y a pesar de todo, pues yo desde mi experiencia, pues teniendo entendimiento, teniendo voluntad sobre todo de llevar al gobierno, teniendo voluntad, que es lo más importante, porque las capacidades se van adquiriendo, los conocimientos también, y la experiencia obviamente es con el tiempo. Pero teniendo voluntad yo tuve que subirme al carro y coger a Foro Asturias y decir esto es lo que hay, tenemos que llegar a un entendimiento, yo te ofrezco y tú me pides lo que quieras, y llegar así a un entendimiento. Yo creo que después de eso también tuvimos una buena fórmula en intentar entrar en el gobierno. Le pedimos una consejería, 2, 3, la que fuera, pero una forma de entrar cogobernando para que tuviéramos estabilidad en el Principado. No hubo manera. Los presupuestos se presentaron cerrados. Se presentó un presupuesto que cualquier coma que se pudiera cambiar sería una enmienda a la totalidad, con lo cual sería absurdo cambiarlo. Entonces llegamos a un estado en el que el Partido Popular hizo todo lo que pudo para entrar al gobierno, hizo todo lo que pudo para apoyar, pero resulta que hubo un presidente que ahora está en funciones que prefirió pensar pues que tenía una mayoría absoluta cuando no la tenía. Entonces eso cayó por su propio peso. Llegó un momento en el que decidió convocar elecciones. Claro, para la ciudadanía eso es complejo. Y digo que es complejo porque realmente para el que está en paro, para los ayuntamientos, que somos la administración más cercana al ciudadano, yo no puedo decirle a un ciudadano que me viene a pedir que le limpie la tajea o le desatranque lo que tiene hecho o que tenga problemas con las cunetas, que esté sin limpiar, que esté sin rozar. No le puedo decir es que mire, el señor Cascos no se dignó a ponerme un plan de empleo. Yo tengo que darle solución. Y los ayuntamientos estamos al borde por esta falta que hubo durante estos 8 meses. Y claro, nosotros estamos entendiendo a la gente en la calle que dice no queremos estas elecciones, tampoco el Partido Popular, y creo que ninguno de los grupos quería elecciones, porque son un gasto innecesario. Porque hay mucha gente que no tiene trabajo, porque tenemos a muchos todos los días en los servicios sociales, porque tenemos mucha necesidad y lo estamos viendo a diario. Y lo que pasa es que es un gasto que nos parece pues hasta, no sé cómo decirlo, pero a la gente realmente le parece un gasto desproporcionado. Son muchos millones de euros los que cuestan unas elecciones, son muchos millones de euros los que se gastan en propaganda, que yo cuando veo al señor presidente en funciones por todas las banderolas y tal, me parece muy bien, tiene su derecho, pero a mí me parece un exceso. Y me parece que los vecinos no están
están para ver banderolas, ni ver todo cubierto con ese gasto, ni para periódicos que se meten con todos los sectores de la sociedad y que encima son un gasto grandísimo. Estamos en época de austeridad. En la administración del Principado de Asturias no se ha hecho nada de lo prometido. Siguen los mismos cargos, siguen los mismos chiringuitos y sigue todo. Y nosotros estamos aquí, los ayuntamientos, ahogados, sin planes de empleo, con todas las necesidades sin cubrir, con unos presupuestos que tenemos que hacer, que nos hemos comprometido a hacer en el primer trimestre de este año y que no podemos porque no sabemos cómo está la administración, porque estuvo parada, porque generó un déficit impresionante que casi dobla la cifra anterior, porque generó un montón de parados y porque la gente está en la calle que realmente que lo último que quiere es elecciones, porque la gente ya decidió las últimas cómo quería que gobernara, y quería que gobernara pues una persona como es el señor Álvarez Cascos, pero con el apoyo de otros. No podía gobernar en mayoría absoluta, porque si así lo hubieran querido, lo hubieran votado mucho más. Pero las cosas están como están, y lo que no creo que sea solución es, como uno no quiere, no sabe o no puede gobernar, echar la culpa a todo lo que encuentra a su alrededor, matar moscas a cañonazos, como se ha hecho con el Niemeyer o como se ha hecho con TPA, intentar solucionar las cosas a la brava, intentar pensar que uno tiene mayoría absoluta cuando no la tiene y vivir por encima de nuestras posibilidades. Y ahora mismo estas elecciones para nosotros es vivir por encima de nuestras posibilidades. Entonces yo voy empujando un poco esta candidatura para empujar por el occidente y para empujar y decirle a la gente que ahora mismo ya no es cuestión de ir o no ir a votar, ya no es cuestión de pensar para adelante o para atrás de los amarillos, los verdes o los azules. Es cuestión de que tenemos que salir de esta situación cuanto antes. Y el Partido Popular tiene los medios porque tiene 13 comunidades autónomas gobernadas en España, tiene una mayoría absoluta en España, tiene interlocución con Europa y tiene un montón de ministros que se han dejado ver por aquí, no para salir en una foto, Dios mío, para salir en una foto la puede hacer Cherines en Madrid, sino para venir a mostrar su compromiso con Asturias. Y creo que ahora mismo necesitamos soluciones y que la única solución pragmática la da el Partido Popular. Así que yo voy, a pesar de que redoblaré mis esfuerzos, porque yo tengo pensado llegar hasta el final con todo esto, y tengo pensado salir para poder acercar más el occidente a Oviedo, ya que Oviedo parece que no se acerca hasta el occidente, intentar que todos, yo voy a pedir el voto a todos los vecinos de occidente, sean del partido que sea y hayan votado la última vez lo que hayan votado. Y lo digo sinceramente porque quiero llevar los problemas del occidente, no solo de mi pueblo, sino del occidente hasta Oviedo. Y lo haré pues de la manera más yo creo que es la mejor de todas, que es trabajando y trabajando. Hasta ahora es lo único que he hecho desde todos los días, desde que he estado en el ayuntamiento, y yo creo que eso ha sido lo que ha pues provocado que Mercedes Fernández haya pensado en mí para esta candidatura. Yo voy empujándola como ejemplo de diálogo, como ejemplo de lo que se puede, si se quiere, se puede gobernar con Foro, con Izquierda Unida, con cualquiera, no hay problema ninguno. Y yo creo que no pasa por echar la culpa a nadie, sino pasa por coger el toro por los cuernos y bueno, pues ponerse a gobernar, que es lo más difícil, porque realmente ganar unas elecciones no es tan difícil. Lo difícil es luego llevar a cabo todo lo que prometiste, llevar a cabo, tener a tus vecinos contentos y desde luego tener resultados, pero sobre todo ponerte a gobernar con quien sea y como sea, y no vivir nunca ni por encima de las posibilidades, no gastar lo que no se tiene y desde luego, claro, ser un ejemplo un poco de austeridad y de trabajo, no ser ejemplo como han sido los gobiernos socialistas, pues de paro, de corrupción, que tenemos muchos de los antiguos que están imputados, y yo no creo que realmente sean las urnas las que tengan que dar bueno, pues un tijeretazo a esos partidos, ¿no? Cuando siempre se dice en las urnas los vecinos nos han dado, bueno, pues no nos han votado y nos han dado el castigo necesario. No, el castigo lo dan los tribunales y hay mucha gente imputada, incluso ahora en estas elecciones hay gente que tiene procesos abiertos y yo espero que sea la justicia la que realmente dé a esos procesos lo que tienen que tener y dé el castigo necesario a los partidos y no a las urnas. Así que me uno a este proyecto del Partido Popular, luchándolo mucho y desde luego pidiendo las soluciones para acercar el occidente cada vez más a Oviedo, a Madrid y a Bruselas. Y muy animada que la vemos, ¿no? Está muy sí, animada. Desde luego. Bueno, Begoña, pues llegamos al final de nuestro tiempo. Darle las más expresivas gracias por acercarse aquí y venir a explicar un poco a todos los occidentales cuáles son los planes del PP y cuáles son sus propios planes dentro del PP. Así que muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues muchas gracias, seguiremos trabajando hasta el 25 y desde luego pediremos el voto a todos los vecinos del occidente, que creo que ya es hora del occidente, es hora de Asturias y es hora de salir adelante. Gracias.